hoy México tiene un extraordinario experto pues en asuntos de salud pública, pero en especial en este contexto de la pandemia de coronavirus, pues hay un estudio que realizó el Premio Nobel de Química Mario Molina y que pues denomina identificando la transmisión atmosférica como la ruta dominante para la propagación del COVID-19. Y en este estudio sustenta y concluye con evidencia científica que el uso del cubrebocas en público corresponde a la medida más efectiva para prevenir la transmisión de la enfermedad. El estudio explica cómo partículas que no son perceptibles a la vista, similares a las PM2.5 que se usan para medir la contaminación, llamadas aerosoles nacientes de la atomización humana, principalmente al hablar, representan la ruta para la transmisión de la enfermedad. El estudio del Premio Nobel mexicano detalla que el uso de cubrebocas redujo significativamente el número de infecciones por más de 78,000 casos en Italia, esto entre el 6 de abril y el 9 de mayo, y por más de 66,000 casos en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, entre el 17 de abril y el 9 de mayo. Mario Molina recomendó ayer, durante la conferencia de prensa de la jefa de gobierno de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum, y recomendó a todos, al presidente López Obrador, a los mexicanos, utilizar los cubrebocas cuando se encuentren en espacios públicos. También consideró que durante una gira el presidente debe usar mascarillas, que es muy importante también dar el ejemplo. Y tenemos el gusto, el privilegio de tener aquí en Los Periodistas el Premio Nobel de Química Mario Molina. Bienvenido a este espacio informativo, doctor. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Encantado de estar con ustedes. Gracias. Bueno, y sin embargo, doctor Mario Molina, hay quienes todavía se resisten a utilizar el cubreboca cuando están ante otras personas, cuando en el caso de su estudio ya se acreditó que es pues una medida que sí permite la propagación, que sí impide la propagación de este mortífero virus. ¿A qué obedece que haya quien se resista a esto, doctor? Esto que estamos proponiendo es relativamente nuevo. La mayoría de los expertos en salud pública y medicina que han estado estudiando el coronavirus, el COVID-19, hasta el momento, pues casi ninguno de ellos estaba conectado con calidad del aire, que es toda una disciplina muy importante y en la que nosotros hemos estado trabajando por años, conectada con cambio climático y con el funcionamiento de la atmósfera, etc. Pero lo que está muy claro para nosotros en esa comunidad, desconectada originalmente del COVID-19, está muy claro que una de las principales preocupaciones en contaminación de aire es la presencia de esas partículas muy finas, les llamamos PM2.5, y cuando se mezcla esto con lo del virus, pues más bien la división se hace de las partículas mayores y las menores a 5 micras. Pero estas partículas menores son las más preocupantes para la contaminación del aire. Son muy pequeñitas y no las vemos directamente, pero es lo que impide que nosotros podamos ver a los volcanes y a las montañas, pues cualquier día con contaminación normal aquí en la Ciudad de México. Pero son partículas pues un poco del tamaño del humo del cigarro, que sí se puede ver porque son muchísimas, ¿no? Pero lo que nosotros hicimos fue combinar pues nuestros conocimientos de contaminación del aire con algunas publicaciones que se hicieron, que no es nuestro trabajo, pero que demuestran muy claramente que estas partículas finas son suficientemente grandes para
poder tener el virus, el COVID-19. Cabe muy bien en esas partículas. Entonces, también, aunque ya lo sabíamos, pero también hay trabajos más recientes que han medido cuando hablamos, emitimos esas partículas finas que normalmente no las vemos, sobre todo al hablar consonantes, etcétera. Y en cambio, lo que la comunidad que se había estado preocupando con el COVID, lo único que ellos pues conocían, que es lo evidente, es que cuando uno tose o estornuda, pues emite uno gotas chiquitas, pero sí visibles, se mojan las manos, etcétera. Entonces, lo que se pensaba, que nosotros ahora concluimos que estaba equivocado, es que esa era realmente la única manera de comunicar de persona a persona la infección, a través de esas gotas. Pero esas gotas, pues en el aire se caen, no llegan más lejos de 1 metro. En cambio, las partículas pequeñitas, pues sabemos como por calidad de aire, esas se mantienen en el aire, se pueden mantener hasta por varios días porque no pesan, no se van a caer al suelo o a cualquier mesa o que esté cerca de alguien que esté estornudando, ¿no? Entonces, sabiendo que las partículas pueden ser contagiosas y sabiendo que al hablar emite uno de esas partículas, pues es lógico concluir que hay que investigar si así se transmite la enfermedad. Y lo que hicimos nosotros es, basados primero en lo que les he contado hasta ahora, pues está en la literatura, no fue nuestro trabajo original, pero nuestro trabajo es ver estadísticamente qué ha pasado. Y tenemos muchos estudios más, pero los estudios originales que publicamos aquí en el Proceedings of the National Academy of Sciences están basados en mediciones de la Organización Mundial de la Salud de cuántos casos ha habido en los 3 epicentros. El primero es China, después fue Italia y después en Estados Unidos, Nueva York. En China no tenemos datos porque desde antes de que llegara el COVID-19, la gente ya usaba cubrebocas precisamente para protegerse de la calidad del aire. Pues en China eso lo vemos muy claramente. El cielo nunca era azul, siempre era gris por la presencia de estas partículas. Pero en Italia no, y en Nueva York tampoco. Empezaron con una distancia sana, etcétera, y también pues cuarentenas y una serie de medidas muy lógicas y que sí son importantes, pero no suficientes. Y semanas después, casi 1 mes después de tomar esas medidas, los gobiernos, primero en fechas distintas, primero en Italia y después en Nueva York, fue cuando demandaron al público que usara también los cubrebocas. Y se ve claramente en los datos cómo disminuye lo que era una línea recta, prácticamente sorprendente, pero con estadísticas extraordinarias de que estaba aumentando la infección de esa manera, como una línea recta, pero en cuanto se anuncia lo del que hay que usar, que es obligatorio usar los cubrebocas, se disminuyen los casos, y no disminuyen, claro. Hay que esperarse unos días, etcétera, y esto pues no es perfecto, el cubrebocas, algunos funcionan mejor que otros, etcétera, pero la evidencia estadística es realmente aplastante de cómo cuando se toman esas medidas en los sitios donde se tomaron, esa línea recta se desvía, y en donde no se tomaron, la línea recta sigue aumentando como línea recta. Eventualmente sabemos que va a llegar a un máximo, etcétera, pero todo eso no es problema para nuestras deducciones. Y la conclusión, pues, es que hay que usar cubrebocas, porque estaba mal la Organización Mundial de la Salud, pensando que el único objeto de las cubrebocas era para aquellas personas ya infectadas y ya con la enfermedad, tenían que protegerse para que cuando estuvieran estornudando, pues no le pasara la enfermedad a la demás gente. Y nosotros, por contraste, decimos, no, hay que ponerse ese cubrebocas para no respirar las partículas que emite alguien, aunque no esté estornudando. Y pues la evidencia se está acumulando. Hay muchos otros casos en los estados de Estados Unidos y
y en observaciones pues de cómo se propaga a veces el virus en un cuarto cerrado, etcétera. O sea, la evidencia se acumula de que efectivamente el hablar emite partículas que son altamente contaminantes si es que las emite alguien que está enfermo y que a veces pues ni cuenta se ha dado, ¿no? Claro. Así es que en resumen entonces, esa es la idea. Entonces la atomización humana, pues teníamos una idea muy distinta. Pensábamos que estas pequeñas gotitas del toser y del estornudar, pues salían y luego pues la gravedad las tumbaba, las tiraba. De hecho era la explicación de la OMS. Pero ahora, doctor, pensando en las partículas, en las PM2.5, pues ahora sabemos que ese aerosol, esa atomización humana, ese aerosol cuando hablamos, se sostiene más tiempo en el aire. Sí, claro, exactamente. Y entonces el guardar una sana distancia ya no es suficiente. Sí son buenas medidas, todo ayuda, pero estas partículas, pues como el humo del cigarro en un cuarto cerrado, pues puede llegar de un lado a otro. Pero si hay buena ventilación, pues no, entonces las lleva el aire. Así es que pues hay imperfecciones, en fin, pero la evidencia estadística es muy, muy clara. Hasta en la respiración adentro de del metro, del camión, pues la gente hasta con la respiración, con ir hablando por celular, doctor, por ejemplo, adentro de un camión sin cubrebocas, pues llenas casi el camión. Claro. Y lo que puedo agregar, porque es curioso que la comunidad científica que estaba concentrada en el coronavirus, pues no tenía conocimiento de la otra comunidad científica, que es medio extraño, porque nosotros en calidad del aire trabajamos con muchos epidemiólogos también, y son los que han establecido que la calidad de aire mata a mucha gente vulnerable que podría haber vivido unos años más, pero estas partículas son tan pequeñitas que no las filtra la nariz y llegan directamente a los pulmones, y las que vienen del sector transporte, automóviles y de quemar carbón, etcétera, pues son suficientemente dañinas para que la gente muera. Pero lo que estamos hablando ahora es las que están infectadas, pues ahí es cuestión de días antes de que se propague la enfermedad. O sea que simplemente seguimos trabajando con epidemiólogos, pero trabajando en un problema distinto, ¿no? Claro. Ahora, esta mezcla de su materia de investigación y luego lo que están viendo los epidemiólogos tendría que tener un impacto también en la otra área, que es las tareas públicas, las políticas públicas, doctor. Y usted ha hablado a otros niveles, además de que en la capital pues ya se hizo obligatorio el uso de las mascarillas. ¿Usted ha hablado a otros niveles para recomendar que sea extensivo el uso de las mascarillas? Sí, empezamos a hablar, pero no lo hemos hecho directamente, no es fácil, no tenemos acceso a la Organización Mundial de la Salud, porque ellos estaban equivocados, pero en las últimas semanas como que se estaba acumulando la evidencia muy indirecta de que a lo mejor sí servían las máscaras, entonces estaban empezando a cambiar de opinión. Pero lo que es muy importante, fíjese, nada más es una cuestión cultural, es que ya no están con la idea que ellos propagaron inicialmente, de que usar máscaras solamente tiene sentido si está uno enfermo, para no pasarle la enfermedad a otras personas. Y en cambio la conclusión que nosotros sacamos es que aunque no esté uno enfermo, al revés, el no estar enfermo, al cubrirse con el cubrebocas, previene que se contamine uno por otras personas que a lo mejor ni cuenta se dan de que ya están enfermas, ¿no? Entonces eso culturalmente tiene un impacto importante, porque pues la gente es mucho más probable que usen la mascarilla. Ya no nada más es para proteger a los vecinos, sino para protegerse ellos mismos. Pero un último punto importante de cultura, pues en China, por ejemplo, pues es muy común desde hace años, de usar las mascarillas por la contaminación de aire. Entonces, pues por eso en China no tenemos ese ejemplo estadístico, porque desde que empezaron a tomar medidas, pues ya la gente ya está usando cubrebocas. Entonces no tenemos
el contraste de cuándo sí y cuándo no se estaban protegiendo. Los chinos siguen usando cubrebocas, ¿no? Pero no fue el caso en Italia y en Estados Unidos. El presidente López Obrador debe usar cubrebocas para enviar un mensaje de seguridad a los mexicanos, doctor. Pues sí, eso ya no es ciencia, eso es un aspecto cultural. Pues yo he trabajado de cerca con Claudia Sheinbaum, con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, porque los dos somos científicos, etc., y de la UNAM, entonces nos conocemos bien, y yo trabajé con ella cuando fue pues ministra de Medio Ambiente en la Ciudad de México hace muchos años, y ella sí usa el cubrebocas, ¿no? Pero pues yo entiendo que los presidentes a veces, ¿no?, sobre todo con esa idea de que nada más se necesita la máscara para que ellos no le peguen la infección a otra persona, pues en ese caso dicen, no, pues si yo me acabo de hacer pruebas y no estoy enfermo, ¿para qué demonios uso la máscara? Pero eso es un razonamiento equivocado, es para que ellos no se enfermen, sobre todo pues si van de gira política y están rodeados de gente a muy poca distancia, pues es una protección lógica, pero más que nada, pues es un ejemplo para la población, ¿no? Claro. Doctor, ¿nos permite ir a un corte muy rápido y regresar a continuar con esta conversación? Sí, muy bien, aquí los espero. Muchísimas gracias, doctor. Volvemos. Estamos en esta conversación con el doctor Mario Molina, uno de los mexicanos, de los científicos mexicanos, o quizá el científico mexicano más importante de las últimas décadas en este país, y pues un hombre reconocido como un mexicano universal. Y doctor, le agradecemos mucho que esté con nosotros, y yo quiero preguntarle a usted, ¿ha habido una evolución en las políticas de la Organización Mundial de la Salud, también en la Organización Panamericana de la Salud, y por consecuencia se han venido desplazando las políticas en los países también, y es el caso del cubrebocas? En un primer momento, pues era importante que los trabajadores de la salud garantizaran los cubrebocas, no había suficientes en el planeta, y ahora pareciera que estas instituciones internacionales han flexibilizado y ahora con más énfasis han impulsado la idea de utilizar el cubrebocas. ¿Usted siente que el mundo se tardó en entender que el cubrebocas era importante, doctor? Se tardó, pero por otro lado, pues la pandemia es nueva, no había mucho conocimiento del virus, y así es que pues es explicable, digamos, que no todos las partes de la ciencia que en principio puedan contribuir, que lo hayan hecho a tiempo. Pero en general nuestra recomendación, una de las recomendaciones importantes que hacemos en nuestro artículo, es que sí es indispensable que los tomadores de decisiones en los gobiernos, que son los que le dicen qué hacer a la población, etcétera, etcétera, pues que sí tomen en cuenta la ciencia fundamental, que sí trabajen con los científicos, porque eso es lo que nos va, en última instancia, pues a ayudar a vencer a ese gran reto que tenemos, ¿no? Hay, sin embargo, doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química 1995, hace 25 años de este premio, doctor. Sí. Hay, sin embargo, muchas veces criterios de carácter político en los gobernantes que subordinan a la ciencia, y hasta qué punto en esta pandemia o en la anterior que padecimos en 2009 primaron más las consideraciones de carácter político que las de carácter científico. Pues mire, eso depende mucho de los jefes de Estado. En el 2009 yo todavía vivía en Estados Unidos, ahora ya desde principios del siglo también vivo medio tiempo aquí en México, pero en aquel entonces todavía estaba yo trabajando de cerca con el presidente Obama, con Barack Obama,
que tenía un grupo de científicos, no muchos, éramos 20, para ayudar al gobierno de Estados Unidos en todas las cuestiones científicas, y por supuesto le hicieron un caso inmediato al H1N1, lo que teníamos en México. Entonces, Barack Obama es un ejemplo de un presidente que le interesaba mucho comunicarse con los científicos. Teníamos juntas muy seguido y a él le encantaba reunirse con nosotros, y en cambio el presidente actual, el presidente Trump, pues no le importan los científicos, no tiene asesoría científica. Así es que esto puede variar muchísimo, pero le pongo otro ejemplo más general. Nosotros los científicos, para problemas como el cambio climático, que es por cierto una crisis que tenemos, ya es una emergencia, igual que el COVID-19, nada más que la crisis del cambio climático no necesitamos responder en cuestión de semanas, pero sí en cuestión de años, cuando mucho. Pero lo importante es esto, que los científicos tenemos que aprender a comunicarnos con otras disciplinas, con los economistas, con los políticos, con los sociólogos, porque cómo responde un país depende en buena medida no solamente de la ciencia básica y fundamental, sino de estas otras disciplinas también, como la economía. Pero todo ese grupo de intelectuales tiene que tener acceso a los gobiernos, y con los gobiernos populistas que se han vuelto más populares en estos últimos años, eso ha dejado de tener la importancia que debería de tener, porque pues, claro, son los expertos los que tienen las mejores recomendaciones, ¿no? Porque están basadas en evidencia y no en creencias. Esa es la naturaleza de la ciencia. Claro. Doctor, no me puedo contener de preguntarle, doctor, sí, sobre el regreso de México o el tema de la energía específicamente. El regreso de México es que parece ser un regreso de México a los hidrocarburos. No, yo sé que son temas muy sensibles, y quisiera preguntarle si usted siente que México está alejándose del camino de las energías limpias y yéndose hacia las energías más contaminantes. ¿Usted lo siente, doctor? Sí, cómo no. Mire, nosotros tenemos inclusive en nuestra página de web, de internet, del Centro Mario Molina, pues hemos hecho estudios desde hace años, y por supuesto pues no consideramos muy apropiado regresar a usar hidrocarburos. La comunidad científica, como les decía, ha declarado una emergencia. Entonces en esta década tenemos que llegar ya al máximo y empezar ya en la próxima década a usar cada vez menos combustibles fósiles, como el petróleo y por supuesto el combustóleo, que además es altamente contaminante. Y esto ya se puede hacer porque las energías sustentables, de acuerdo con los trabajos que hacemos con economistas, ya se pueden pagar. Entonces nos sale mucho más barato a largo plazo enfrentar el cambio climático que simplemente pasarle el problema a las generaciones futuras. Eso es altamente irresponsable. Bueno, en México por lo menos sí estamos en comunicación con Rocío Nale, etcétera, para asegurarnos que sí se cumplan las promesas que hizo México en el Acuerdo de París. Pero lo ideal sería que nos moviéramos más rápidamente hacia un mundo más sustentable. Así es que pues ya ve todas las peleas que hay, nosotros no nos metemos directamente en todos esos debates que hay entre las empresas privadas y el gobierno para ver cómo está lo de los precios. Pero sí entendemos muy claramente, y lo comunicamos con Rocío Nale, de que el problema todavía de las energías sustentables, que cada vez está mejor entendido, es que no son permanentes, o sea, no trabajan las 24 horas del día, entonces eso sale más caro. Pero con las nuevas tecnologías todo eso se está superando, y por eso hasta recomendamos nosotros expandir la energía nuclear, porque así lo han resuelto muy claramente países como Francia y Suecia. Y la energía nuclear moderna es muy segura y relativamente barata a largo plazo. Entonces,
Eso es viendo al futuro, pero no vamos a regresar a las energías de combustibles fósiles. Pues el carbón ya está desapareciendo del mundo comercial, ¿no? Porque pues es más caro y altamente contaminante. Pero sí, el petróleo pues todavía está en medio, pero ya tenemos que considerar la electrificación del transporte, etcétera. Entonces, sí, es una preocupación que tenemos, pues, sobre todo muchos en la comunidad científica internacional, ¿no? Claro. Doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química 1995 y presidente del Centro Mario Molina de Investigación y Promoción de Políticas Públicas, muchísimas gracias. Ha sido un privilegio charlar con usted para el auditorio y este es un espacio para usted, este es su casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, encantado de haber platicado con ustedes. Gracias, doctor. Nos despedimos de, pues sí, de parte del doctor Mario Molina, de